En el presente video abordaremos la población de El Salvador entre los años de 1950 hasta 2100, desde la teoría de la transición demográfica. ¿Qué es la teoría de la transición demográfica? Es un marco interpretativo de los cambios en la estructura y dinámica poblacional ocurridos a partir de la primera revolución industrial. Sugiere que los avances científicos y tecnológicos procedentes de la industrialización ocasionaron una ruptura del equilibrio en las poblaciones, impulsándolas hacia un nuevo estado de equilibrio, caracterizado por una estructura y dinámicas diferentes. El régimen demográfico antiguo o preindustrial favorecía la natalidad con una temprana edad mediana de la fecundidad y tasas globales de fecundidad alta y dilatada. Al mismo tiempo, la insalubridad, las hambrunas y guerras ocasionaban una mortalidad grande, acompañada de una corta esperanza de vida. Como consecuencia, las poblaciones no crecían, pues los nacimientos numerosos eran compensados con defunciones igualmente numerosas. El régimen demográfico moderno o postindustrial toma en cuenta la educación sexual y la incorporación de las mujeres a la economía. Por lo tanto, hacen que la fecundidad sea baja, oscilando alrededor del nivel de reemplazo. De igual manera, los avances en salud hacen que la mortalidad sea baja y las defunciones ocurran por causas relacionadas al envejecimiento. En el régimen moderno, el total de habitantes se mantiene en equilibrio, debido a que las escasas defunciones son compensadas con la misma razón de nacimientos. A la serie de cambios que atraviesa una población para llegar a un régimen demográfico moderno, a partir de un régimen demográfico preindustrial, se le conoce como transición demográfica. El enfoque clásico de la teoría modela la transición en 4 etapas, donde la natalidad, la mortalidad y el crecimiento poblacional varían sistemáticamente, alterando la composición y estructura de la población hasta llegar a un nuevo equilibrio. A continuación, observamos algunos indicadores claves y su forma de medición para el modelo de transición demográfica. Tasa bruta de mortalidad. El descenso en la mortalidad marca el inicio de la transición demográfica. La misma finaliza cuando la mortalidad se estabiliza en un valor mínimo histórico. Tasa bruta de natalidad. Los cambios en la natalidad marcan el ritmo de las fases de la transición demográfica. Esta durará el tiempo que la natalidad tarde en volver a igualarse con la mortalidad en el nuevo régimen. Tasa de crecimiento natural. El crecimiento debido a eventos naturales es prácticamente nulo, tanto al inicio de la transición como al final, mas no durante el desarrollo de la misma. Tasa de crecimiento total. Como indicador complementario, el crecimiento total de la población ayuda a comprender factores no naturales que aceleran o desaceleran la transición demográfica en sociedades específicas. Caso de estudio: población de El Salvador entre 1950 y 2100. Para el caso de estudio, veremos la población de El Salvador entre los años 1950 y 2100, por cada quinquenio. Se presentarán las pirámides poblacionales, natalidad, mortalidad, crecimiento natural y crecimiento total. En este caso de estudio se analizará la población de El Salvador bajo la perspectiva de la teoría de la transición demográfica. Como fuente primaria de información, fue utilizado el repositorio de datos estadísticos en línea de CEPAL. La metodología consiste en analizar las tasas medias anuales de natalidad, mortalidad, crecimiento natural y crecimiento total por cada 1000 habitantes en un periodo de 150 años, agrupados en quinquenios con estimaciones desde 1950 hasta 2020 y proyecciones desde 2025 hasta 2100. Como recurso visual, la pirámide poblacional por quinquenios ayudará a identificar cambios significativos en la estructura de la población como consecuencia de las variaciones en las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento.
A través del análisis se pretende identificar los momentos de inicio y finalización de cada una de las fases de la transición demográfica en El Salvador, haciendo énfasis en los periodos históricos donde ocurrieron eventos sociales con mayor incidencia demográfica. La fase 1, caracterizada por tasas de natalidad y mortalidad elevadas, que tienden a nivelarse entre sí en el tiempo como consecuencia de periodos alternados de hambruna y abundancia, guerra y paz, etc. El Salvador mantuvo este régimen hasta la primera mitad del siglo XX. En los países desarrollados, el final de esta fase se asocia a la revolución industrial en el siglo XVIII. Actualmente no hay ninguna nación en el mundo que presente características de un régimen demográfico antiguo. La fase 2, donde la mortalidad comienza a descender, especialmente en las edades más tempranas. No obstante, la natalidad se mantiene constante y esto ocasiona un crecimiento acelerado de la población. El Salvador inicia la transición en el quinquenio 1950-1955. Actualmente, algunos países del continente africano se encuentran iniciando la transición demográfica. A continuación, podemos observar los cambios en la estructura de la población y el movimiento en los indicadores claves entre los años de 1950 a 1970. En el año 1970 inicia la fase 3, donde la natalidad comienza a descender debido al acceso de los métodos de contracepción y una mayor participación de las mujeres en la actividad económica. A medida que la tasa de natalidad se acerca a la tasa de mortalidad, el crecimiento poblacional desacelera. El Salvador inicia la fase 3 en el quinquenio de 1970 a 1975 y se extenderá hasta el 2040. En la actualidad, la mayor parte de América Latina y el Caribe se encuentran finalizando la transición demográfica. En el año de 1980, ya con algunos meses de iniciada la guerra civil en El Salvador, la población aproximada era de 4,5 millones, con un mayor porcentaje en los grupos de edades entre los 0 y 19 años. Se puede afirmar que el 25% de la población se concentraba en esos grupos y que la tendencia de natalidad y mortalidad va a la baja. La guerra de El Salvador llega a su final en el año de 1992 con la firma de los acuerdos de paz. Analizaremos el año de 1995. Hacia 1995, la población había crecido aproximadamente en 1 millón de habitantes. La mayor parte aún se mantiene en los primeros 4 grupos de edades. Ahora podemos observar cómo va cambiando la población luego de transcurridos 5 quinquenios hasta llegar a la actualidad, año 2020. Actualmente, y según las proyecciones, hay un mayor crecimiento en las poblaciones de los grupos de edad de 20 a 24 y 25 a 29 años, y una disminución en los primeros 4 grupos de edades, comparándolos con la población del año de 1995. La tasa de crecimiento ha disminuido a 1.00 anual. La fase 4, donde la natalidad y la mortalidad vuelven a igualarse, es un nuevo nivel, mucho más bajo que el del régimen demográfico antiguo. Es el fin propuesto por la teoría clásica, aunque la certeza de que ésta sea el estado final de las poblaciones aún es motivo de debate. Las proyecciones sugieren que El Salvador llegará a un régimen moderno entre 2045 y 2060. En la actualidad, algunas poblaciones maduras como Rusia y Cuba se encuentran en un régimen demográfico moderno. Hacia el 2060, el país alcanzará el crecimiento natural cero. No obstante, el saldo migratorio negativo puede adelantar hasta 10 años este hito para la tasa de crecimiento total.
Y haciendo una revisión de la teoría de transición demográfica, en relación a la historia reciente de Europa Occidental, sugiere que es necesario agregar una nueva etapa al modelo, donde la natalidad cae incluso por debajo del nivel de reemplazo y el saldo migratorio se vuelve un factor todavía más importante en la dinámica poblacional. Algunos autores llaman a esta etapa una segunda transición demográfica. En El Salvador, el saldo migratorio negativo puede catalizar un decrecimiento poblacional en el futuro, aunque esta realidad es incierta. En la actualidad, Alemania y Japón son ejemplos de una fase 5 en la transición demográfica. A continuación, se presentarán algunas conclusiones obtenidas del caso de estudio, la población de El Salvador entre 1950 y 2100. La deuda del censo. Es importante para El Salvador levantar un censo poblacional en los siguientes años para validar la tendencia que nos muestran estos datos, ya que es urgente crear políticas públicas relacionadas a los grupos en edades de envejecimiento y precisar los años en los que realmente llegaremos a un crecimiento cero o un crecimiento negativo. El Salvador debe evaluar el cumplimiento del compromiso adquirido con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas con un censo de población actualizado o reciente, no mayor a 10 años, como uno de los principales instrumentos de planificación. El impacto del saldo migratorio. El crecimiento promedio total está por debajo del crecimiento natural y podemos observar una mayor lejanía en los años 1980 al 1995. Esto se puede interpretar en parte como un impacto por la migración que originó el conflicto armado. El Salvador debe prestarle mayor atención a la migración y buscar políticas o estrategias migratorias que reduzcan el saldo migratorio, ya que al acercarnos a un crecimiento cero, se podría generar a mayor velocidad un crecimiento negativo. Sobre el envejecimiento de la población y la estructura por sexo. Las poblaciones de grupos en edades de envejecimiento y en edades tempranas van creciendo y disminuyendo respectivamente a medida nos acercamos a la cuarta y quinta fase de la transición demográfica. El índice de masculinidad va disminuyendo a medida nos acercamos a un crecimiento cero, cuarta fase de la transición demográfica. Esto obliga al Estado a crear mayores oportunidades para las mujeres y grupos vulnerables. Por lo tanto, la apuesta es y sigue siendo la igualdad de género.